Bueno, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con el ciclo de charlas sobre actividad física y deporte. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la resistencia aeróbica. Una terminología que está muy de moda debido al crecimiento de la actividad física de resistencia, fundamentalmente en todos lados, y hay sin duda que el running ha adquirido un protagonismo muy importante en estos años, pero bueno, la idea de estas charlas es poder trabajar conceptos básicos en terminologías simples que nos permitan poder enseñar o mostrar a la gente, no solamente a los profes y a los entrenadores, sino a la gente en general, qué significan cada cosa y cuáles son los conceptos básicos. En este caso, la resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica. Y ahí tendríamos que remitirnos a lo que es a la física, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos qué es resistencia aeróbica, vamos a poder observar que la resistencia aeróbica es el concepto, desde la física, es mantener firme o resistir, capacidad de un cuerpo para soportar una resistencia externa durante un tiempo determinado, o capacidad para resistir. ¿Sí? Simple, desde la física, y ahora sí, si ya nos remitimos a lo que es el entrenamiento, fundamentalmente ya nos vamos al entrenamiento, la fisiología del ejercicio, vamos a encontrar que la resistencia aeróbica es la capacidad de resistir la fatiga, o la capacidad de un esfuerzo en forma eficaz, de mantener un esfuerzo en forma eficaz del mayor tiempo posible. ¿Qué nos está diciendo? Que una cosa es resistir y mantener durante un tiempo prolongado. Y dice psicofísico, porque no es solamente lo que puede resistir el cuerpo desde lo físico, sino la parte psicológica en trabajo de resistencia tiene una influencia muy importante que hace que marque la diferencia entre individuos que realizan un mismo deporte de resistencia. Entonces, si nosotros continuamos y nos vamos hacia cómo se divide la resistencia, nos podemos encontrar que la resistencia puede ser aeróbica o anaeróbica, dos grandes grupos. Aeróbica significa con presencia de oxígeno y anaeróbica es sin presencia de oxígeno. La resistencia anaeróbica puede ser láctica o aláctica, es decir, láctica hay presencia de ácido láctico, que es una sustancia de desecho que proviene de la degradación de los hidratos de carbono, y la resistencia anaeróbica láctica, aláctica, que es la que no tiene presencia de ácido láctico, ya que la degradación de los hidratos de carbono no participan en ese proceso, por lo tanto no hay sustancia de desecho, que es el ácido láctico es aquel que provoca la fatiga, la cansancio, ¿sí? La coordinación. Si nosotros vamos a un concepto que es ultra importante, que es el continuo energético. Lo primero que nosotros tenemos que analizar es esto. Los sistemas energéticos participan todos en la actividad física, ¿sí? Lo que pasa es que va a haber preponderancia de uno por sobre el otro. No hay exclusividad de un sistema, pero sí hay preponderancia. Comienzan todos juntos y después uno va a tener que adquirir más importancia que el otro. Por lo tanto, no trabajan en forma individual casi exclusiva. Si nosotros lo vemos en este cuadro, vamos a ver que estadísticamente, para graficarlo, podemos encontrarnos que un lanzamiento de pesas o un salto tiene el 0% aeróbico y el 100% anaeróbico, y a medida que nos vamos haciendo otro tipo de actividades que tienen mucho que ver con el tiempo y con la intensidad de trabajo, vamos a encontrar que empieza a ser 50 y 50, y termina siendo en el maratón, que es la prueba de resistencia como un ejemplo muy, muy, muy claro, un 100% aeróbico y un 0% anaeróbico. Pero esto es para estandarizarlo, y estamos hablando del 100% en los extremos, pero en la mayoría hay interacción de todos los sistemas energéticos. Entonces, si vemos en este gráfico cómo influyen uno y el otro, podemos ver al costado, que dice el porcentaje de suministro de ATP, que vamos a ver bien qué es el ATP, y el transcurso en el tiempo. Entonces podemos ver que el sistema aeróbico empieza con poco aporte a medida que transcurre el tiempo, que lo vemos con línea roja, y a medida que el tiempo se va sucediendo, va aumentando su importancia. Lo mismo pasa con el sistema anaeróbico, que comienza suave y después aumenta en la medida que aumenta el tiempo del ejercicio, y después, por esta cuestión de la aparición del ácido láctico, va disminuyendo su importancia, que no se pueden sostener intensidades tan altas, ¿sí?
y en cambio el sistema de los fosfágenos del ATP empieza con mucha importancia al comienzo del ejercicio y va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, acá aparecía un concepto que veíamos el ATP, que por ahí algunos han escuchado, y el ATP podemos decirle que es la principal fuente de energía para el músculo, que se puede nombrar adenosina trifosfato, o trifosfato de adenosina, o adenosín trifosfato. El organismo produce las mitocondrias durante la respiración celular y el transportador universal de energía. La degradación de ATP produce energía para que se permita la contracción de las fibras musculares. Esto es algo simple, es la unidad energética la que genera el transporte y provoca el transporte de energía. Y ahora vamos a ver cómo está compuesto. El ATP está compuesto por una molécula de adenina unido a 3 grupos fosfato, por eso se llama adenosín trifosfato. ¿Sí? ¿Cómo se produce la energía? Cuando se produce energía, se rompe la cadena peptídica, se libera un fosfágeno, y esa ruptura genera energía convirtiéndose en adenosín difosfato. Esa ruptura genera energía y lo que genera, provoca que el cuerpo, el músculo, trabaje y por ese motivo se produzca el ejercicio o el movimiento. Y entonces acá nos vamos a otra parte, que es si el músculo se mueve a través del ATP, tenemos que ver la contracción muscular. En la contracción muscular vamos a ver 3 puntos fundamentales, que es la miosina se une a lactina, que son dos proteínas, se acorta el sarcómero, ahora lo vamos a ver en un gráfico, y para unir y separar la actina y la miosina se utiliza el ATP, que es el concepto que vimos anteriormente. Por lo tanto, si nosotros lo vemos en el gráfico siguiente, acá tenemos, voy a correr mi imagen para que se vea mejor, acá tenemos un músculo, en este caso es el bíceps. Si le realizamos un corte transversal, podemos ver que hay pequeñas fibritas acá que tienen un nombre, que se llaman miofibrillas. Si pasamos acá abajo, la miofibrilla está más grande, y dentro de la miofibrilla vamos a tener el sarcómero. El sarcómero lo tenemos acá en un tamaño más grande, está compuesto por proteínas de actina y de miosina. La miosina es la parte azul, que es parecida, como vemos, a un palo de golf, y la actina es la parte rosa. ¿Qué pasa? Cuando se realiza la contracción muscular, la miosina, que estaba separada de la actina, se une, como lo ven en este gráfico, genera la contracción. Este sarcómero que tenía bandas I y bandas A se une, y eso es lo que genera contracción muscular. Ahora, para poder generar la relajación del músculo se necesita nuevamente energía para que esta molécula de actina y de miosina, que estaban unidas sin contracción, se liberen y se produzca la relajación muscular. Básicamente, ese es el concepto de lo que hace la contracción muscular en relación a la utilización del ATP. Por lo tanto, cuando nosotros notamos que se generan calambres o muchas contracturas, porque nos está faltando, en algunos casos, la cuestión de los sustratos energéticos para que este proceso de utilización de ATP para la unión y la contracción, y la utilización del ATP para la separación de la miosina de la miosina y de la actina pueda ser efectiva y que pueda realizarse de forma normal. Y entonces acá llegamos a lo que podemos decir que es la clave de la comprensión de muchas cuestiones referidas al entrenamiento, que son los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos básicamente nos dicen qué es lo que estamos trabajando y qué sustancia estamos utilizando como combustible del ejercicio. Y entonces vamos a leer un poquitito. El cuerpo humano requiere energía para realizar sus funciones. En el caso de la contracción muscular, la energía proviene del ATP, como lo hablamos anteriormente, y los alimentos ingeridos participan en la obtención de esta energía para realizar el trabajo físico. Es decir, toda la energía se saca de la alimentación, de aquello que nosotros ingerimos en la vida diaria. Por eso la importancia de una alimentación equilibrada que nos permita tener
todos los sustratos energéticos que nosotros utilizamos para el ejercicio. ¿Necesitamos extras como suplementación, etcétera? No en circunstancias normales. Es decir, yo tengo una buena alimentación y hago un deporte, con esa alimentación bastaría, sino ya lo están necesitando por ahí aquellas personas que hacen deporte de mediano o alto rendimiento o fundamentalmente deportes de larga resistencia que necesitan a lo mejor compensar aquellas cuestiones que con una alimentación no se llegan. Es una discusión que hay siempre entre entrenadores y nutricionistas, donde nutricionistas muchas veces dicen que no se requieren suplementaciones y a nosotros a veces los entrenadores decimos que en determinadas circunstancias sí es necesario. En personas normales que hacen el deporte para la salud o una actividad física de mediano o de bajo rendimiento, no se requiere, pero ya cuando empezamos en etapas de entrenamiento para competencia, muchas veces es necesario. Entonces, como sistema energético, como concepto, tenemos que los tres actúan interrelacionadamente, uno de ellos va a predominar más que los otros y va a estar de acuerdo a la duración del ejercicio, a la intensidad y a la cantidad de sustratos energéticos almacenados. Es decir, a cuánto dura la actividad que voy a hacer, a la intensidad, a lo rápido que voy a correr o no, y la cantidad de energía que tengo acumulada en los músculos, en la sangre, en el hígado y en el resto. Entonces, los sistemas energéticos básicamente son tres: el ATP-PC o el sistema de los fosfágenos, la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica. La glucólisis aeróbica está relacionada fundamentalmente con en donde el oxígeno interviene en la glucólisis, y la glucólisis anaeróbica, como lo dice la palabra y como lo explicamos al principio, relacionada con la resistencia anaeróbica láctica, es la que no utiliza oxígeno para la degradación de los hidratos de carbono. Y si vamos al primero de ellos, que es el sistema de los fosfágenos, vamos a ver que nosotros habíamos visto lo que era el ATP. El ATP, el adenosintrifosfato, se rompía la cadena peptídica y se liberaba un fosfato, lo que producía energía, lo que producía ATP. ¿Qué pasa? El sistema de la fosfocreatina tiene una molécula de adenina con dos grupos fosfato. ¿Cuándo? Eso es como queda el ATP. ¿Sí? Es decir, vamos de nuevo. El ATP, el adenosintrifosfato, cuando se rompe la cadena peptídica, se convierte en ADP. ¿Por qué? Porque tiene dos grupos fosfato, adenosin difosfato. Eso libera energía. ¿Cómo se restituye la fosfocreatina, que es una molécula de creatina y un grupo fosfato? Es la que se rompe y restituye el fosfato que le faltaba, restituyendo el ATP y preparándolo nuevamente para el ejercicio. Esto se encuentra en el músculo, produce mucha cantidad de energía en periodos muy cortos y sin desechos metabólicos, y la restitución del ATP del 95-98% del ATP se realiza a los 3 minutos. Es decir, la recuperación sería a los 3 minutos. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Todas aquellas acciones que sean menores a 6, 8 o 10 segundos y sean muy explosivas. El cuerpo necesita mucho combustible, muy rápido, y ese combustible muy rápido lo da el ATP-PC, el sistema de los fosfágenos. Posteriores a esos segundos, que según la bibliografía va a ser 4, 8, 10 o hasta 12 segundos, posteriores a esos segundos, el ATP empieza a perder importancia y empieza otro sistema, que es el sistema de la glucólisis anaeróbica, que es la que le continúa. Es un proceso que ocurre con suministro inadecuado de oxígeno, es decir, un déficit. Producción de ATP por medio de la descomposición de la glucosa o el glucógeno, que se llama glucólisis, y producción de ATP es ilimitada, es limitada y se satura rápidamente. Tiene una sustancia de desecho que es el ácido láctico. A ver, ¿cuál es la diferencia con el sistema de los fosfágenos? Que esto no utiliza oxígeno, que tiene una producción rápida pero limitada de ATP, es decir, nos va a dar el ATP un poco más lento que el sistema de los fosfágenos, pero nos va a dar gran cantidad de ATP, pero se agota, y tiene una consecuencia, que es una sustancia de desecho, que es el ácido láctico, que si nosotros podemos ver que es el ácido láctico, y en muchos
que han hecho deporte lo han sufrido, las consecuencias del ácido láctico es aumento de la acidosis, hay dolor muscular, fatiga, disminución de la coordinación, en casos extremos, náuseas y vómitos, o disminución de la capacidad de realizar fuerza. Una vez que el ácido láctico aparece, ya es imposible de que se pueda frenar. Es totalmente exponencial, lo que genera que tengamos que cuidar en determinadas acciones la aparición del ácido láctico, trabajando con intensidades un poco más bajas para que el ácido láctico no nos aparezca en el cuerpo y nos fatigue nos arruine, por ejemplo, una carrera. Como es un ejemplo práctico. Si nosotros vamos a correr los 10 kilómetros y tenemos un ritmo que nos permite trabajar en equilibrio de oxidación y remoción de lactato, vamos a ir a un ritmo que nos va a permitir sostener la velocidad. Cuando pasamos ese ritmo y empieza a trabajar la glucólisis anaeróbica, ahí aparece el ácido láctico, lo que me va a provocar dos cosas: o bajo el ritmo y voy más lento, o tengo que terminar porque el ácido láctico, que con todas esas consecuencias que tiene, me va a generar que yo que no pueda seguir. Otro ejemplo sería en carreras de mediana distancia, 400, 800 metros o 100 o 200 metros de natación, se utilizan estratégicamente no salir a máximas velocidades, hacer la prueba más pareja para retardar la aparición del ácido láctico y que de esa forma, como no se puede evitar que aparezca, de esa forma aparezca más tarde y se pueda mantener una prueba un poco más, llamémosle, con mejor rendimiento. Sí hay una cosa: ¿qué hace el entrenamiento? El entrenamiento sirve para retardar el ácido láctico estratégicamente y para soportarlo. No hay entrenamiento que evite la aparición del ácido láctico, por lo tanto, tenemos que tener una estrategia que nos permita que aparezca lo más tarde posible, y por otro lado, tenemos que tener la cantidad de entrenamiento suficiente para que podamos soportar ese ácido láctico que nos permita poder realizar la prueba que estoy haciendo como corresponde y con el mejor rendimiento posible. Y ahora vamos a la glucólisis anaeróbica, que es la que tiene presencia de oxígeno. Es un proceso mediante el cual el ATP se produce con ayuda de oxígeno. Mientras más oxígeno llegue al músculo, se produce más energía. Ocurre en la mitocondria. Los sustratos a utilizar son carbohidratos, grasas y proteínas, y es utilizado en pruebas de resistencia a larga duración. La intensidad del ejercicio es media y baja, los triglicéridos son la fuente principal de energía, y los ácidos grasos se descomponen hasta convertirse en acetilcoenzima A, e ingresan al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y generan gran cantidad de ATP. Ahora eso se lo voy a explicar. Es medio complejo, pero en el gráfico lo van a entender mejor. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la glucólisis aeróbica utiliza el oxígeno dentro del proceso, ¿sí? Por lo tanto, genera gran cantidad de ATP, pero tarda un tiempo en dar el ATP. No es tan el requerimiento que tiene el cuerpo, si bien es rápido, da mucha cantidad de ATP, es prácticamente ilimitada, pero tiene un tiempo donde aparece más tarde. ¿Qué pasa como decíamos recién el gráfico? Nosotros tenemos los ácidos grasos se descomponen en acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs, que tiene varios pasos, no los vamos a nombrar ahora porque sería muy complejo. El ciclo de Krebs pasan a la cadena respiratoria y eso genera mucho ATP. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros viendo esta cuestión? Que nosotros tenemos el grupo los fosfágenos, la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica. Ambos tres trabajan en forma conjunta con prioridad de uno por sobre el otro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, según la fisiología del ejercicio, la glucólisis aeróbica utiliza predominantemente las grasas como combustible y en algunos casos el hidrato de carbono. La glucólisis aeróbica trabaja con hidrato de carbono como combustible y el sistema de los fosfágenos trabaja con la fosfocreatina. Por lo tanto, las tres en realidad, no ambas, las tres se toman la energía de la alimentación, de ahí la importancia de lo que uno come.
Y si nosotros podemos ver algunos gráficos, como tenemos acá, podemos ver que cuál es el sustrato que tiene cada uno y cómo se da en el tiempo. La anaeróbica láctica utiliza ATP muscular, fosfocreatina. La glucólisis anaeróbica tiene la glucólisis, que tiene la sustancia desecho que es el ácido láctico, y el aeróbico la oxidación de hidrato de carbono y las grasas. Y acá nos vamos a este cuadro donde habla de intensidad, podemos ver dónde utiliza cada uno, dónde es preponderantemente cada uno, donde van a ver que de 0 a 6 segundos la intensidad es muy intensa, por lo que utiliza el fosfágeno. De 6 a 30 segundos es intensa, utiliza fosfágeno y glucólisis rápida. En el de 30 a 2 minutos, glucólisis rápida y sistema oxidativo de 2 a 3 minutos y mayor a 3 minutos ligera. Es decir, podríamos ver un montón de gráficos, inclusive podemos ver que algunos no coincidan. Si nosotros acá empezamos a analizar, podemos ver que algunos no coinciden. ¿Qué pasa? Cada maestro con su libro, cada maestrito con su librito, por lo tanto hay estudios que dicen una cosa, estudios que dicen otra, estudios más nuevos, estudios más viejos. Lo importante que tenemos que saber nosotros como concepto general es esto. Si nosotros necesitamos bajar de peso, debemos utilizar la glucólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque utiliza la grasa como combustible. Y se utilizan en actividades de mediana y baja intensidad. Por lo tanto, si yo salgo a caminar o a trotar o a andar en bicicleta o a nadar durante 1 hora a una intensidad baja, me va a permitir utilizar esas grasas como combustible, que en primer lugar van a tomar la grasa de los músculos y la sangre, y después en segundo lugar, si te acompaña en una dieta, va a tomar la grasa que está acumulada en el cuerpo. Si en cambio trabajamos a intensidades más altas, vamos a utilizar los hidratos de carbono como combustible con una consecuencia: el desecho metabólico, que es el ácido láctico, que vamos a tener que soportarlo, o vamos a tener que parar, descansar un poquito y poder continuar más tarde. Y en acciones explosivas se utilizan el sistema de los fosfágenos. Bueno, en resumidas cuentas, esto es un poco la idea de poder explicarles con palabras simples qué es lo que estuvimos viendo en relación a la resistencia aeróbica. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y bueno, nuevamente vamos a continuar con alguna otra charla que va a estar relacionada a la actividad física al deporte. Como les decía antes, esto viene de parte del área de capacitación de la Municipalidad de Varadero. Trabajamos en articulación con el Centro de Educación Física número 39 y la Escuela de Guardavidas. Y bueno, esto es para ustedes. Espero haber sido claro. Aquellas dudas que tengan, ahora en el video les voy a dejar un mail como para que puedan hacer preguntas. Y bueno, nos estamos viendo en próximas.